Así que bueno, damos inicio entonces a la unidad 2 del curso, con esta clase introductoria del análisis químico cuantitativo. Bueno, la química analítica cuantitativa, ¿cierto?, va a ser la ciencia de la medición que consiste en un vasto conjunto de ideas y métodos poderosos con aplicación en todos los campos, ya sea del área científica, médica, todo lo que se requiera cuantificar, ¿ya? O sea, llevar esto a un valor numérico. Voy a tener el video por si acaso. Bueno, la función de la química analítica es tanto el análisis cualitativo, como lo vimos en la unidad anterior, pero también nosotros en la unidad anterior trabajamos con la parte cuantitativa numérica, ¿cierto? Y tenemos el análisis quali y el quanti, ¿ya? El quali, ¿cierto?, el que nos va a decir o nos revela la composición, ¿cierto?, la identidad que tiene esa muestra respecto a los elementos que están presentes en él. Y el análisis quanti, ¿cierto?, nos va a indicar la cantidad de sustancia que tiene esa muestra. Un método es para identificar y otro método es para cuantificar. ¿Ya? Los analitos, estos ya son términos que se van introduciendo, ¿cierto?, son componentes de una muestra que se pretende determinar. ¿Ya? O sea, los analitos van a ser nuestro componente, ¿cierto?, a identificar, nuestro componente problema, nuestro componente que no sabemos su composición o su cantidad, ¿cierto? Vamos a trabajar ya con ese lenguaje. Aquí les presento una serie de ejemplos, ¿cierto?, de la función que tiene la química analítica hoy en día. Por ejemplo, nos sirve para determinar cantidades y concentraciones de oxígeno y de CO2 en millones de muestras sanguíneas, por ejemplo. Eso se hace a diario, mucho análisis en ese sentido, ya sea para el diagnóstico o tratamiento de enfermedades. También otra función, ¿cierto?, es cuantificar la cantidad de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y de monóxido de carbono, ¿cierto?, que están presentes en los tubos de escape de los automóviles. Y esto sirve para medir la efectividad, evaluar, ¿cierto?, la efectividad de los dispositivos, que en este caso son el convertidor catalítico, ¿cierto?, cómo está ese dispositivo en el auto, ¿cierto?, en el automóvil, para evitar, ¿cierto?, una mayor contaminación atmosférica. Aquí es una imagen, ¿cierto?, cuando están sacando la revisión técnica de los automóviles, ¿cierto?, se les hace ese control de calidad. Entonces hay sensores, ¿cierto?, que se han desarrollado y pueden medir la cantidad de estos hidrocarburos y monóxidos de carbono. También está la determinación, ¿cierto?, cuantitativa de nitrógeno, por ejemplo, en los alimentos, porque con ese valor se puede establecer, ¿cierto?, el contenido de proteínas, valor nutricional, etc. También vemos en análisis de acero, donde el que se utiliza, ¿cierto?, para la construcción de edificios, también permite identificar, ¿cierto?, o ajustar las concentraciones de níquel y cromo para lograr mayor fuerza, dureza o resistencia a la corrosión, entre otros factores, ¿cierto?, que el acero se puede ir modificando y dependiendo para el tipo estructural que se requiera. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, o sea, la aplicación a veces uno lo piensa solo a nivel de laboratorio, porque es cierto lo que nosotros le entregamos como trabajo al estudiante de algo como más reducido. Pero yo estoy mostrando una serie de aplicaciones, ¿cierto? Que si se quieren ir al mundo de la industria, de los alimentos, ¿cierto? Del mundo de muestras biológicas, hay un montón de aplicaciones, ¿cierto? Donde siempre está metida la química analítica, la química de las reacciones, la composición, ¿cierto?, elemental de ciertos componentes. También en la parte de agricultura, ¿cierto?, donde se modifican los programas de fertilización y de irrigación, ¿cierto?, para satisfacer las necesidades de las plantas durante su crecimiento. Yo creo que varias veces han viajado a lugares cercanos acá a la ciudad o los alrededores, ¿cierto?, y se ven cómo
estas plantas de riego, ¿cierto? Van tirando agua, bueno, y también se van fertilizando y se van analizando con los mismos contaminantes que nosotros lo identificamos después. Se va haciendo un control de las plantas, ¿cierto? Y el suelo donde estas estaban creciendo. Entonces siempre está metida el tema de saber qué es lo que tiene, la composición, si estamos dentro de las reglas o de la norma establecida. Y en la agricultura es bien importante ese tema. Entonces la naturaleza interdisciplinaria, ¿cierto?, del análisis químico convierte a este análisis, ¿cierto?, en una herramienta vital, ya sea en los laboratorios médicos, industriales, gubernamentales, académicos, de todo el mundo, ¿ya? Por la alta aplicación que tiene. Entonces las medidas analíticas cuantitativas desempeñan en este sentido una función muy importante en muchas áreas de la investigación científica, ya en la química, en la bioquímica, en la biología, en la física. Incluso en el diseño de materiales también. Entonces, así como se genera este esquema, ¿cierto?, donde tenemos la química analítica acá de manera central, con aplicaciones en diferentes áreas y ámbitos de la ciencia, ¿cierto? Ciencia de los materiales, en medicina, en ingeniería, en física, bueno, química, bioquímica, la parte también de ciencias sociales. Uno deja de lado un poco la parte humanista, de qué es lo que dónde se podría aplicar, ¿cierto? Pero si alguno de ustedes sabe o conoce o ha escuchado noticias, ¿cierto?, del mundo actual, mucho se utiliza también el análisis químico y cuantitativo, tanto en la arqueología, antropología, también en la medicina forense, ¿cierto?, con estos tipos acá en el mismo Río San Pedro, ¿cierto?, que en la universidad hay investigadores que llevan esa investigación, ¿cierto?, con restos arqueológicos, de los fósiles, ¿cierto? El estudio de los fósiles lleva mucha de esta ciencia. Ya bueno, las ciencias ambientales también, reconocido, la parte geológica, la parte de la botánica, de la biología, la genética, etc. Si se fijan, o sea, la química analítica está en el centro, pero con muchas aplicaciones en varias áreas del conocimiento. Mayoritariamente en el área científica, pero también, ¿cierto?, nos podemos centrar un cierto estudio en la parte humanista. Entonces los resultados, ¿cierto?, de un análisis cuantitativo típico se calculan a partir de la masa o el volumen. Y por la medida, ¿cierto?, de alguna cantidad que va a ser proporcional a la del analito en la muestra, ya sea la masa, volumen, la intensidad luminosa o la carga eléctrica. Entonces en esta segunda medida generalmente se completa el análisis y su naturaleza. Esta nos va a servir de base para poder clasificar los métodos analíticos. ¿Y cómo los clasificamos? Métodos gravimétricos, que es lo que vamos a estudiar, ¿cierto?, en la próxima clase, en métodos volumétricos, que son los métodos de identificación, ¿cierto?, que ustedes ya han venido trabajando de los cursos anteriores. También tenemos los métodos electroanalíticos, que son medidas electrónicas, ¿cierto?, de nuestros analitos, mediante que se ocupan equipos, sensores específicos, ¿cierto?, para poder realizar esa medición. Tenemos los métodos espectroscópicos, que son a través de la espectroscopía, también a través de instrumentos, ¿cierto?, de aparatos de instrumentación, que también los vamos a ver después de gravimetría. Y también tenemos diferentes tipos de métodos, ¿cierto?, que nos incluyen la proporción de masa, como por ejemplo la espectroscopía de masa, la actividad óptica, el índice refractivo, etc. Muchos de estos métodos ustedes los ven en los cursos de química orgánica y también en los cursos de instrumentación, de análisis instrumental. Y aquí les presento algunos métodos, ¿cierto?, o los más utilizados dentro del área de la química analítica. Como les comentaba, el método gravimétrico, ¿cierto?, nos sirve para determinar la masa del analito que tenemos en alguna muestra o en alguna matriz de algún compuesto, ¿cierto?, que se relacione químicamente con él. Los métodos volumétricos, como ustedes ya sabrán, estos cuantifican el volumen de la solución que contiene el reactivo y que sea suficiente para reaccionar con el analito, ¿cierto? Siempre enfocándonos en nuestro análisis, nuestro problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos determinar y cuantificar?
Los métodos electroanalíticos, como les comentaba, comprenden la medición de las propiedades eléctricas como el potencial, la corriente, la resistencia y la cantidad de carga eléctrica. Por otro lado, también tenemos los métodos espectroscópicos, que son los que se basan, ¿cierto?, en la medida de la interacción de la radiación electromagnética, ya sea con los átomos a nivel de espectroscopía atómica o a nivel de moléculas, como es la espectroscopía molecular, que es lo que vamos a revisar nosotros en un par de clases más. Y esto se ve, esa interacción de la radiación electromagnética con los átomos del analito, o también en poder determinar esta radiación por el analito. Eso lo vamos también a estudiar. Y dentro de estos análisis podemos clasificar estos métodos, ¿cierto?, como un análisis del macroanálisis, que son muestras mayores a 0,1 gramos, del semimicroanálisis, que van entre los 0,1 gramos y el 0,01, ¿cierto?, que generalmente por aquí es donde trabajamos, ¿cierto?, a nivel de laboratorio. El microanálisis, que tenemos también desde el 0,01, ¿cierto?, hasta día a la -4. Aquí ya nos centramos también a veces en ese tipo de clasificación a nivel de laboratorio e investigación, porque siempre estamos tratando, al menos en la química analítica, de determinar la menos cantidad posible, ¿cierto?, de nuestro analito, por los problemas medioambientales, agricultores, ¿cierto?, que tenemos, con los que convivimos día a día. Y el ultramicroanálisis, que ya muestras, detección de muestras, ¿cierto?, de masas menores a día a la -4 gramos. O sea, tenemos que trabajar en ese sentido con muestras muy, muy, muy sensibles. Bueno, un análisis cuantitativo típico, ¿cierto?, es donde se analizan muestras y se determinan sustancias. Eso es lo que conocemos. Para ello tenemos que trabajar en la elección del método, ya sea gravimétrico, volumétrico, espectrofotométrico, electroquímico, etc. Saber cuál es el método que me va a entregar una mejor respuesta frente a la determinación de ese analito. Tenemos que, bueno, una vez que obtenemos la muestra, se trabaja, ¿cierto? Se procesa la muestra, que esta es una etapa bien determinante, bien compleja, ¿cierto?, de trabajar. Y vemos si es que la muestra es soluble o no. Si no es soluble la muestra, con los disolventes que estamos utilizando, ¿cierto?, se debe efectuar una disolución química. Ahora, si es soluble, tenemos que ver cuál es la propiedad que podemos medir, o la respuesta. Si hay que modificarla químicamente, o la dejamos tal cual y nos preocupamos de eliminar las interferencias para poder cuantificar, ¿cierto?, nuestro analito. Y en ese sentido, si eliminamos las interferencias, entonces nos centramos a medir la propiedad de ese analito, o sea, frente al método que estamos nosotros seleccionando. Después, bueno, viene el cálculo de los resultados, donde acá es muy importante, ¿cierto?, siempre tomar en cuenta las diluciones que han sido tratadas, si es que la muestra se trabajó, para detectar la menor cantidad, o dependiendo de las sensibilidades que tengan los equipos. Y finalmente, ¿cierto?, estimar la fiabilidad de los resultados, que esto se estima con la estadística, ¿cierto?, que nosotros apliquemos. Ya, este es un esquema general, ¿cierto?, cómo uno debería trabajar cuando llega a analizar cierto tipo de muestra. Entonces, bueno, el análisis cuantitativo típico, ¿cierto?, viene de acuerdo al esquema, ¿cierto? Vemos la elección del método, con ello estudiamos, ¿cierto?, el grado de exactitud necesario, ¿cierto?, con el que queremos obtener nuestros resultados. Recuerden que la exactitud se ve reflejada, ¿cierto?, por los parámetros estadísticos, que acabamos de revisar nosotros en las clases anteriores, de ver, ¿cierto?, la fiabilidad que está asociada al mayor tiempo y mayor costo, también que el método seleccionado entre exactitud necesaria y hay una relación entre tiempo y dinero también disponible, con lo que uno tiene acceso, ¿cierto? El factor económico también se relaciona mucho con el número de muestras que se requiere analizar. Esta es una segunda consideración. Profe, disculpe la interrupción, es que no sé si soy yo que estoy medio pegado, me sale que la grabación está pausada. ¿En serio? ¿Eres tú? Porque ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Si se ve rojito.
Ah, ya. No Vaya, a te, mí me dice pensé grabando en que el se había computador. pasado eso. Sí, no está bien, no te preocupes. Ante la duda, mejor pregunta. Bueno, estamos entonces en la elección del método, el grado de exactitud, la fiabilidad asociada, ¿cierto?, al tiempo y costo, el factor económico, que eso es importante, dependiendo, no es lo mismo analizar, no sé, 5 muestras, ¿cierto?, de un alimento que viene, ¿cierto?, porcionado, a analizar o hacer el seguimiento, por ejemplo, al río, aquí el río San Pedro, ¿cierto?, ir evaluando, no sé, 50 o 100 muestras, ¿cierto?, para poder llevar una cuantificación de algún contaminante. Que eso es lo que ocurre cuando hay estos desastres ecológicos. Yo creo que ahora ustedes deberían poner un poquito más de atención, ¿cierto?, a lo que pasa en nuestro alrededor y donde estamos sumergidos, ¿cierto?, en este día a día. ¿Cierto? Bueno, entonces la elección del método también va a depender de qué tan complejo es la muestra y el número de componentes, o sea, qué tan complejo es trabajar la muestra o tratarla. Le hago otra comparación, o sea, no es lo mismo trabajar una muestra de agua, ya sea agua de río, que también necesita un proceso de digestión, de filtración, etcétera, que trabajar con una muestra de suelo o de animal. Muchas veces nosotros hacemos análisis en los hígados, riñones de los animales, porque es en esos órganos donde ocurre la mayor acumulación, ¿cierto?, de metales pesados, de metales, y cuando se está buscando metales pesados, ¿cierto?, se hace seguimiento en ese tipo de órganos. Después tenemos la obtención de la muestra, donde está una etapa muy determinante que es la preparación de estas, ya sea muestras sólidas, líquidas, bueno, las gaseosas van como por otro camino generalmente. El almacenamiento es importante de ello porque hay que tomar en cuenta la descomposición que pueda tener frente al ambiente, a la humedad, etcétera. O sea, a veces las muestras deben sufrir o someterse, ¿cierto?, a un proceso de secado, como un secado no invasivo, como es la liofilización, que es este proceso o este aparato, ¿cierto?, que seca las muestras, pasando desde el estado sólido a, ¿cierto?, pues, muestras congeladas por sublimación, se les saca el agua y después te queda la muestra seca, así un polvo. No sé si se han fijado los alimentos que dice el café, hay muchos frascos de café que los venden liofilizados, ¿cierto? Entonces es un café que se le extrajo el agua o el líquido, ¿cierto?, sin pasar por el líquido, sin hacer una dilución o una disolución, ¿ya? Entonces también el almacenamiento es también un factor muy, muy importante. Y las condiciones, obviamente, del también. Ahora introducimos el término este de réplicas o duplicados de muestras, o triplicados, ¿cierto?, de trabajar una muestra más de una vez, ¿cierto?, por la confiabilidad de los datos. Al trabajar con réplicas, ¿cierto?, nos mejora la calidad de los resultados, siendo una medida mucho más confiable, ¿ya?, que es lo que hablábamos cuando estábamos trabajando la parte estadística. Se trabajan obviamente las réplicas todas por igual, bajo la misma condición y en el mismo momento. ¿Ya? Lo ideal es trabajar en el mismo momento, no sé, con las 10 muestras o 5 muestras. ¿Ya? Bueno, y con eso, con las réplicas, ¿cierto?, podemos sacar promedios y pruebas estadísticas. La preparación de la muestra es otro proceso, ¿cierto?, del análisis cuantitativo, donde es la etapa más decisiva, ¿cierto?, y más compleja de trabajar. Tenemos, por un lado, la preparación de las disoluciones, tenemos donde las condiciones de la disolución nos deben asegurar de que no se pierda el analito. O sea, si lo estamos disolviendo en un disolvente, tenemos que asegurarnos de que no se va a volatilizar con ese disolvente, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de no embarrarle y conocer las características, ¿cierto?, de saber qué es lo que estamos buscando y saber cómo tratarlo. ¿Ya? En algunos casos hay muestras que son insolubles en disolventes comunes, pero hay siempre una alternativa de poder trabajarlo. Y si no es soluble, lo convertimos, ¿cierto?, mediante una modificación química, como dice acá, o una reacción, ¿cierto? Modificamos, ¿cierto?, el analito y lo hacemos soluble. ¿Ya? Generamos una reacción y se hace soluble. Por ejemplo, si nosotros calentamos disoluciones, ya sea en ácidos o en bases fuertes, nosotros podemos mejorar esa disolución.
Y recuerden que lo vimos también ese aspecto cuando estamos viendo las precipitaciones, los compuestos poco solubles. Cambiamos pH, cambiamos, lo hacíamos más ácido, ¿cierto? Más básico, o podíamos redisolver ese precipitado. ¿Se recuerdan? Entonces, esos son tipos de modificaciones químicas que se pueden hacer cuando tenemos una muestra que pueda salir un poco más compleja. ¿Ya? También se puede hacer con ignición al aire o con oxígeno, ¿cierto? Fusiones a alta temperatura, ya empiezan a haber reacciones un poco más complejas. Y la eliminación de interferencia, que va de la mano con el tratamiento de la muestra, ¿cierto? Es tratar de dejar a nuestro analito, al componente que queremos cuantificar, ¿cierto? Lo más libre y lo más limpio posible. Y en esta etapa, ¿cierto? A veces uno se cae, en el sentido de que no lo estudia bien y puede incluso eliminar parte del analito cuando estamos eliminando interferencia. Entonces, generalmente es una causa de error en el análisis porque se puede intensificar la señal o atenuar. O estamos perdiendo, o estamos ganando señal como una sobreestimación al tratar de eliminar las interferencias. O sea, no hay reglas generales para poder eliminarlas. Pero, como dice acá, voy a llegar a ser la etapa más complicada de un análisis. Hay matrices, por ejemplo, las matrices biológicas, ya sean muestras de tejido animal o la sangre, ¿cierto? Hay protocolos y hay ciertas como normas o reglas con las que se puede eliminar, ¿cierto? Los interferentes biológicos, llámese proteínas, grasas, se puede disolver ciertas materias orgánicas o tratarlas, ¿cierto? Para poder dejar nuestros analitos lo más limpios posible. Pero puede llegar a ser una etapa bastante compleja. ¿Se recuerdan del EDTA? Este ácido etilendiamino tetracético, que era esta molécula grande que nos formaba complejo con muchos metales. Esa molécula orgánica, que la utilizamos, vimos la aplicación, ¿cierto?, para determinación de dureza de agua, para poder tener, ¿cierto?, el calcio y la forma como carbonatos de calcio, de magnesio, y era un identificador de dureza de agua. Bueno, el EDTA se utiliza bastante, ¿cierto?, para poder complejar estos metales, ¿cierto?, y poder dejar la muestra más limpia, y porque hay ciertos constantes de formación del EDTA con los metales. El EDTA va a preferir de repente estar más con el hierro que con el calcio, o sea, me va a robar el hierro y me va a dejar el calcio libre, por ejemplo, ¿ya? Hay que trabajar ahí a nivel de concentraciones, de cantidades, se hacen ese tipo de estudios o de análisis. Bueno, en ese sentido, con el tratamiento, ¿cierto?, de las muestras, haciendo la eliminación de las interferencias, ¿cierto?, nacen los conceptos de cuando hablamos de una técnica es específica, se dice que funciona solamente con ese analito, o cuando es selectiva, quiere decir que se aplican a varios, o un conjunto, o un grupo de analitos. Entonces hablamos de técnica específica solo para uno o selectiva. Estos términos los vamos a retomar ahora que veamos la parte de gravimetría, donde se trabajan con ciertos componentes o ligandos o compuestos orgánicos que son específicos o selectivos. Por ejemplo, el EDTA es un componente selectivo porque trabaja con un grupo de metales. Forma complejos con la mayoría de los metales, pero es un grupo de ellos. La matriz o matriz de la muestra, ¿cierto? Se habla de esos términos que consiste en todos los componentes de la muestra, que contiene un analito. O sea, es donde está inmerso nuestro analito. Tenemos también, finalmente, ya la calibración, ¿cierto? Y la medida de la concentración, o sea, ya la cuantificación de nuestro analito. Esta puede ser ya sea una propiedad física o química de él, y tiene que ser reproducible. Esa es como una condición, ¿cierto?, innata, ¿cierto?, del análisis cuantitativo. Esta es una propiedad que debe ser conocida y reproducible. Y a este proceso, ¿cierto?, se le conoce como calibración. Tenemos los cálculos de los resultados de calibración y la evaluación, ¿cierto?, de los resultados. ¿Vale?
Creo que ya está terminando y se quedó como pegado. No, no sé qué me pasa. A ver, vamos a pausar un poquito. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, ah, ya. profe. Dije, a lo mejor se me fue el internet o algo, que no sé qué le pasa acá al escape. No sé cómo salir de acá. Voy a cerrar, a ver si puedo aquí cerrar las ventanas. No, lo siento, chicos, estoy cerrando el PowerPoint ahora. Logré encontrar la barrita de abajo. ¿Alguna consulta mientras o duda? Les iba a hacer una pausa adelante, pero me olvidé. Una pausa para consultas. Por mi parte no, profe. ¿Sí? ¿Van comprendiendo todo? La idea de esto es que, claro, esto puede sonar muy, muy metódico o muy, muy teórico, ¿cierto? Pero todas estas cosas que uno va comentando, como que estos pasos a seguir, uno los aplica después en el laboratorio. Y eso es importante, o sea, recordarlo. Yo sé que ahora cuesta, ¿cierto?, llevar esto a la aplicación. Estamos viendo, ¿cierto?, si podemos hacer un práctico desde nuestros hogares. Uy, no quiere cerrar. Pero esto se lleva a la práctica, o sea, esto se hace y después ustedes como de rutina, no es que tengan que estar pensando o mirando la diapositiva cuál es el paso que tengo que hacer ahora. No, o sea, se va haciendo de manera innata y bien como con sentido, ¿cierto? O sea, el sentido común te lleva a realizar o hacer eh, ciertos cambios. El Microsoft que está con problemas. Nunca me había pasado acá. Ya me lo voy a dejar de compartir, que no. Ahí sí. Voy a compartir el PDF.
¿Lo ven, cierto? Sí. Ya andábamos por acá. Ya vamos a ver. Ah, se retomó la grabación. Ya se está grabando. Entonces, bueno, estábamos conversando de la especificidad o selectividad, ¿cierto? Que tiene que ver con la eliminación de las interferencias, ¿cierto? Del trabajo que lleva con ello. Y después, ¿cierto? De los procesos de cuantificación, de medición del analito, el cálculo de los resultados. ¿Ya? Esto generalmente se hace por estimación de la fiabilidad. Entonces, como calidad, ¿cierto? De un resultado, para tener este numerito final, ¿cierto? Queremos siempre obtener resultados de calidad y que sean confiables. También tenemos que trabajar previamente, ¿cierto?, con la calidad de los reactivos que deben ser de alta pureza. Por eso en el laboratorio les decimos que trabajamos con reactivos o disolventes, ¿cierto?, de grado PA, ¿cierto?, que son para análisis, de grado analítico, de alto grado analítico por alto grado de pureza. También, ¿cierto?, trabajar con un material de laboratorio limpio, enjuagado siempre con agua desionizada o bidestilada, para poder eliminar interferentes que podamos obtener, y cierto, realizar las mediciones de masa, volumen, etcétera, con equipos confiables, calibrados, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso nos va a asegurar una buena calidad de los resultados al tener en consideración todos estos aspectos. Entonces, acá les dejo una imagen de una conversación, ¿cierto? Que sin duda hoy en día estamos en la era dorada, se le llama, de la química analítica, porque todo el mundo quiere saber qué es lo que contienen los alimentos, cuánto es su composición, qué contiene el agua, qué contiene el aire, etcétera, ¿cierto? O sea, estamos, como les decía, en el día a día, y si ustedes empiezan a prestar un poquito de atención de lo que ocurre a su alrededor, estamos siempre inmersos en el tipo de análisis y caemos en esta ciencia, ¿cierto? Una ciencia transversal a muchas disciplinas. Ahora les voy a pedir que antes de iniciar esta unidad de lleno ya de la parte cuantitativa, ¿cierto? Que tomen el libro, el SCOOP and West. Yo se los dejé, ¿cierto? En el link para que puedan tener acceso a este libro. Y vean el capítulo 2, que habla, ¿cierto?, de cómo trabajar a nivel de muestras reales, ¿cierto?, con sustancias químicas, aparatos y operaciones unitarias en química analítica. ¿Ya? Es una unidad bastante completa, habla de las centrífugas, de las desecadoras, de cómo se trabajan las muestras, con los problemas que uno se ve enfrentado cuando trabaja en los laboratorios. ¿Ya? Y además, ¿cierto?, deben estudiar o recordar, que lo han visto en cursos anteriores, ¿cierto?, el sistema internacional de unidades, en los prefijos del sistema internacional, el tener claridad, ¿cierto?, los conceptos de mol, y unidades y cálculo, ¿cierto?, de masas molares, también tener claridad en las unidades de concentración y conversión de estas mismas en las unidades. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto?, trabajo con el factor unitario. Les enseño a los estudiantes a trabajar con el factor unitario porque es un método, ¿cierto?, que convierte unidades en otras y no nos perdemos. O sea, siempre estamos colocando las unidades para poder eliminar y transformar. Es metódicamente más ordenado, es también como aparece en los libros, y de esa forma ustedes pueden entender o comprender de mejor manera su estudio autónomo, ¿cierto?, que es lo que está en los libros. Ahora, si hay algún estudiante, ¿cierto?, que no le acomode o no quiera simplemente trabajar con el factor unitario porque otro profesor le enseñó otra forma, o del colegio, etc., yo no me hago ningún problema en ese sentido, siempre y cuando lo que esté haciendo tenga validez matemática. ¿Ya? Lo mismo cuando estaban convirtiendo moles, por ejemplo, de ácido en moles de base, eso no es una igualdad, eso no tiene un sentido matemático, una lógica matemática. Entonces, en ese sentido, hay que ser estrictos, hay que formarlos bien para que ustedes en un futuro, y no tan lejano, ¿cierto?, en un futuro cercano,
sepan trabajar bien con los números y las unidades. ¿Ya? Bueno, también el concepto de densidad de las disoluciones también lo usamos harto, preparación de disoluciones, la estequiometría en fase acuosa, y bueno, el factor unitario en la resolución de problemas. Siempre es bueno entenderlo y reforzarlo. Si alguien está complicado, no se recuerda bien o simplemente no lo entiende, no lo sabe, no hay ningún problema en que me contacte, me consulte. Lo podemos ir resolviendo. Pero no se queden con la duda, no sigan avanzando si es que tienen dudas o conceptos un poco débiles. Refuércenlo, repásenlo, pueden hacerlo desde este libro o también de cualquier otra fuente. Pero es importante para el trabajo de laboratorio que se lean el capítulo 2 del SCOOP. Profe, Dígame, ¿en dónde dijo que dejó el libro? está ¿O en el el enlace? CIBEDUC, Es que no lo encontré. está en el inicio de la unidad, me imagino. O Es que en la unidad 2 no hay nada. No, la unidad 2 esto es para la unidad 1. Mira, está en la portada del curso. Donde está el horario de clase, horario de atención y el libro guía. Ah, ya lo Ahí vi. está el link. Perdón. O sea, ojalá que siga funcionando el link. Porque eso lo tengo en mi Drive. A ver, vamos a pausar.